Bendito Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor, donde hemos decidido darle gloria y honra al que vive para siempre. Aleluya. Sí, Señor. Alabamos al Señor, hemos orado a Dios. Ahora vamos a entrar en el consejo de la palabra, mis hermanos, porque en la palabra nosotros nos nutrimos, bendito el Señor. La palabra es espíritu y es vida, por lo tanto el Espíritu de Dios nos enseña cada día las cosas que debemos de seguir. Amén. Y nos da también las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a iniciar esta palabra, mis hermanos, en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Libro de Santiago, capítulo 5, de su verso 7 en adelante. Ujú. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Bendito el Gloria al Señor. Señor. Alabanzas al que él vive. Puede tomar su asiento, mis hermanos, póngase cómodo. Ya oramos, ya alabamos al Señor. Y hemos puesto en sus manos esta palabra para que Él sea haciendo conforme a su voluntad, bendito Dios. El tema, mis hermanos, es, como dice la Escritura, guardémonos con paciencia, guardémonos, o sea, guardarnos nuestros cuerpos fuera del pecado, pero con paciencia. Guardando la paciencia, mis hermanos, podemos estar firmes. Si no somos pacientes, podemos caer en condenación, en pecado fácilmente. La paciencia, mis hermanos, es muy importante para el creyente en Cristo. Si nosotros no generamos paciencia, mis hermanos, sería más difícil caminar en este mundo tan lleno de tantas cosas, ¿verdad? Que a donde quiera que volteamos, mis hermanos, sabemos que hay maldad.
Así es. maldad y pecado, ¿verdad? Que la mayoría del mundo, ¿verdad? Lo ve como si fuera algo natural, algo de este siglo, algo que es común o que tiene que pasar. Mas no para nosotros. Para nosotros sabemos que es necesario que pasen para que se cumpla la palabra, pero sabemos también que nosotros hemos sido llamados para santificación y para pronunciar, proclamar, hablar al mundo, al pecador, del pecado y hablar de que hay una salvación para aquel que quiera tomarla, bendito el Señor. Pero aquí la palabra del Señor, mis hermanos, nos habla claramente. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Aquí la paciencia, mis hermanos, debe ser íntegra. O sea, no puedes tener paciencia un rato y otro rato no. Hay que ser constantes en la oración para que nosotros podamos tener esa paciencia. Si nosotros nos alejásemos de la oración, mis hermanos, acuérdense que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que si yo no oro al Señor seguido, yo me puedo desviar. Yo no puedo permanecer en el Señor si yo me alejo de la oración, porque en la oración es cuando el Señor está en comunicación con nosotros. Amén. Sí. Bendito el Señor. Nosotros hablamos con el Señor, Él nos escucha y nos ayuda. En la palabra Él nos habla, bendito Dios, y nos instruye. Entonces nos dice, hermanos, tened también vosotros paciencia, así como el labrador tiene paciencia, esperando la lluvia, la temprana y la tardía. Se sabe, el que cultiva, el que siembra en tiempo de temporal, ¿verdad? En algunas regiones es por temporal. Entonces, el que siembra ya sabe en qué día va a llover, o más bien ya sabe la temporada que va a iniciar. Y aún no inicia la lluvia y él ya está esperándola. Ya empezó a sembrar, a limpiar las tierras, ahora está con paciencia porque sabe que va a venir. Así también nosotros con paciencia tenemos que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero guardándonos, eso es esperar, guardándonos con paciencia. No todo el mundo lo está esperando, mis hermanos. Hay muchos entre nosotros que no lo están esperando realmente como debe ser. Muy diferente es ser limpios y muy diferente es hablar de Dios nada más. Hablar de Dios pueden hablar cualquier persona. Entonces también, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Qué es afirmar nuestros corazones? Nuestro corazón tiene que estar íntegro. Nuestro corazón no puede estar cavilando entre una cosa y otra. O somos o no somos de Cristo. No podemos decir ahorita somos y en la semana ya no. O sea, todo el tiempo, no nomás en la iglesia, en todo lugar, mis hermanos, debemos ser sinceros con Dios. Bendito el Señor. En toda nuestra forma de vivir, mis hermanos. Esto no se trata nomás de venir y alabar al Señor. Esto no se trata de decir creo en Dios. Se trata mucho más que es guardar nuestros corazones. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos. Y yo enderezaré tus veredas. Así de sencillo el Señor. Si nosotros nos ponemos en el camino del Señor, o ponemos nuestro camino en las manos del Señor, Él enderezará nuestras veredas. Amén. Bendito Dios. Bendito sea, sí. Nosotros no podemos enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. El Señor sí puede, pero hay que tener nosotros ese deseo de decirle, Señor, aquí estoy. Aleluya. Endereza mis pasos. Entonces, porque la venida del Señor se acerca, por eso nos pide que firmemos nuestros corazones. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Muchas veces, mis hermanos, los hermanos nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos de las cosas que pasan. Yo aprendí una vez, mis hermanos, de eso. No lo digo por nadie en particular, sino por mí. Yo me voy a poner por ejemplo. Estaba un día, yo me congregaba y todo, ¿verdad? Estoy hablando de años atrás. Pero mirando tanta maldad en el mundo, mis hermanos, y viendo tanta injusticia, por ejemplo, en mi trabajo en esa ocasión y en todo lo que miraba yo en las familias, en todo, se aflige uno. Y platicando yo con mi hermano Saúl, le dije, hermano,
estoy fastidiado de todo esto. Me gustaría que el Señor ya viniera. Y después así, instantáneamente, el Espíritu Santo me puso, no, si vienes te quedas por estar ahorita diciendo que estás cansado ya, ¿qué está haciendo uno? Está uno quejándose, cuestionando las cosas que están pasando. Esto no se trata de cuestionar a las cosas y decirle, Señor, no, pues ya ven y termina todo eso y yo me voy. No, hay que ser de las personas que oran y piden al Señor clemencia por los demás. Amén. Yes. Yo estaba pensando en mí, yo digo, yo estoy fastidiado de todo eso, yo no quiero, no, nosotros nos vamos. No, esto no se trata así, esto se trata de clamar, Señor, son tu creación también, ten misericordia de ellos. Amén. Aunque yo esté batallando aquí y yo conozca las cosas tuyas, ellos no, me aflijo yo porque ellos no entran. Yo sé todo, ellos no saben, me aflijo. Acuérdense que dice Eclesiastés también que el mucho conocimiento trae aflicción de espíritu también. Yes. Y no está hablando del conocimiento solamente de las cosas terrenales, sino el conocimiento de las cosas de Dios, porque ahí sí hay que preocuparse de saber cómo anda el mundo, está extraviado, y yo conociendo la verdad, y sé lo que le toca a cada quien, o más bien sea lo que le van tirando, y ellos sin saberlo siquiera. Y algunos que ya se dicen cristianos también haciendo lo malo, y también para eso hay palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me canso de repetirles las mismas cosas por tal de que no se aparten de la verdad. Amén. Él no se cansaba, mis hermanos, él puede estar predicando lo mismo todos los días. Dice, yo no me canso por tal de que no se aparten de la verdad del Evangelio. Amén. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a descuidarse tantito y se va por otro lado. Bendito Dios. Entonces dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuáles son los de la antigüedad? En otro tiempo. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hemos oído. Amén. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Nosotros sabemos, mis hermanos, lo que le pasó a Job. Sabemos la historia de Job, ¿verdad? Amén. Que era un hombre tan rico, tan lleno de propiedades, y era maestro. Era una persona que era muy, de alguna manera, apreciada y respetada por todos los que estaban a sus alrededores. Él enseñaba. Dice su palabra que él era maestro, enseñaba las cosas del Señor. Daba buenos consejos y era temeroso de Dios, sobre todo. Entonces, mis hermanos, le sobrevino un grande mal que le quitaron todo, ¿verdad? Pues sabemos, no vamos a entrar en ese tema porque está un poco largo, pero sabemos que le fue quitado todo. Y a pesar de eso, él mantuvo su paciencia con el Señor. Y entonces, en el libro de Job, capítulo 1, nos damos cuenta claramente, verso 21, mis hermanos, cómo le llegó la noticia de que se había perdido todo. Dice que él rasgó sus vestiduras y glorificó a Dios. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que él se guardó. Y pues el Señor fue el que me lo dio, no es mío. Si él me lo quitó, pues tenía derecho, él es el que me lo dio. Y muchas personas a veces nos preocupamos y nos molestamos porque perdemos alguna cosa o porque esperamos algo y no llega. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? No debemos hacer así, mis hermanos. Tenemos que estar pacientes en las cosas de Dios, esperar en Dios. Señor, si es tuyo, yo sé que va a llegar. Amén. Pero a veces queremos ordenarle al Señor, queremos decirle, Señor, por fe yo digo que va a ser, yo declaro que va a ser. Y no es así. Es, Señor, si es tu voluntad, tú sabes lo que conviene. Escúchame mi oración. Algo que sea, mis hermanos, agradable delante de Dios. Vemos también en el libro de Job, capítulo 2, verso 10, que la mujer que tenía Job le trató de hacer caer. Le dijo, aún mantienes tu integridad, porque ese hombre era íntegro. Dios quiere que nosotros seamos íntegros de corazón, no nomás de pura lengua, como dicen en el mundo, de lengua que como dos, tres tacos. No, aquí se trata, mis hermanos, de verdades, de no solamente hablar, sino hacer la verdad.
Bendito el Señor. Amén. Entonces le digo, ¿todavía retienes tu integridad? Has perdido todo, Dios te ha quitado todo, te ha humillado. Y aún te mantienes íntegro para tu Dios. Dice, maldícelo y muérete de una vez que estás haciendo ahí. Santo Dios. Y entonces le dijo él, como una mujer fatua hablas tú. Dice, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? El hombre retuvo su integridad. Dice el Señor, todo lo que me sobrevenga, Él me sacará de esto. Amén. Todo va a ser, yo estoy en las manos de Él, Él sabe mi rectitud, así es que yo confío en Él y Él me levantará. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros mantenemos una rectitud así y una paciencia así, mis hermanos, nosotros estamos agradando a Dios. Acuérdense que el pueblo siempre renegaba en el desierto. Siempre renegaba y decía al Señor que ellos estaban tentando a Dios. Ujú. Cuando reniega uno está tentando a Dios ahí. Sí. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ser sabios. Y no es nuestra opinión, sino en las cosas del Señor. Amén. Bendito el Señor, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? Para el hombre que se justifica a sí mismo, Dios le tiene unas palabras. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque a veces el hombre nos queremos justificar delante de Dios. No, pues que es que yo estoy haciendo lo bueno, mira, Señor, que yo me he apartado y yo te estoy sirviendo, pero me están sobreviniendo cosas que no me gustan. Los de afuera están mejor que yo, Señor, y ellos no te sirven ni te obedecen. Y están mejor que yo. No somos solamente nosotros, hay muchos ejemplos de siervos de Dios que también tuvieron esos sentimientos, ¿verdad? Pero precisamente para que viéramos, para enseñanza nuestra, están escritos, y por eso pasó. Pero nosotros ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Ya nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Amén. Señor. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. Entonces tenemos que guardar esa paciencia, creerle al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a flaquear y a renegar? Como que quitamos la mirada del maestro, ¿verdad? Como que ya no le estamos teniendo la misma confianza, porque como lo vemos muy tarde, nos acabamos apartando. Vamos a ver qué dice el libro de Job, capítulo 22. Versos del 2 al 10. Para el hombre, mis hermanos, que se justifica a sí mismo, el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, tiende a justificarse y dice, pues yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no he matado a nadie, no he hecho nada, yo me porto bien, no tengo vicios, está bien. Pero no es así, aquí se trata de lo que recibimos de Dios. Si recibimos al Señor Jesucristo, entonces sí lo tenemos todo. Yes. Tenemos Amén. cómo justificarnos porque Él nos justifica, mis hermanos. Nuestro Aleluya. Dios nos justifica. Poderoso es el Señor. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? O sea, el hombre, ¿qué provecho le trae a Dios? Si Dios lo tiene todo. ¿Qué podemos ofrecerle a nuestro Dios? Lo único que le podemos ofrecer, Job 22, verso 2 en adelante hasta el 10. Job 22, verso 2 hasta el 10. Entonces, ¿qué le puede traer? ¿Qué traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, nada trae el hombre de provecho a Dios. Al contrario, nosotros necesitamos de Dios. Amén. Para sí mismo es provechoso el hombre sabio. El hombre que se cree inteligente, pues para él lo es nomás, no para Dios. Tiene contentamiento el omnipotente en que seas justificado, o provecho de que tú hagas perfecto tus caminos, o sea, que tú digas que estás bien así, que tú digas yo no tengo nada que temer, todo estoy bien, tengo mi conciencia tranquila, dicen. O sea, ¿tú crees que sea provechoso para ti? Que tú hagas perfecto tus caminos, o sea, y tiene contentamiento el omnipotente de que seas tú justificado, o sea, que tú te justifiques. ¿Tú crees que tienes contento a Dios con eso? Con que tú te justifiques y hagas mentiroso a Dios. Cuando dice su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Amén. Dios nunca miente. El hombre sí se puede equivocar, Dios no se equivoca. Aleluya. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? ¿O tú crees que todo lo que te sobreviene, piensas que te viene porque eres muy piadoso, eres muy bueno? ¿Tú crees que por eso te castiga? ¿Por eso viene el juicio contigo por causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y devolviste el pan al hambriento, pero al hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Está hablando de una persona, mis hermanos, que miraba por sí mismo, no miraba por las necesidades de nadie más, que solamente por su bienestar vive. A ese es el reproche también para ese hombre, para aquel que no le da pan al hambriento, para el que despoja a los que están con necesidad y les presta con intereses altos. Eso es lo que dice la palabra. Ni diste de beber agua al cansado, o sea, al necesitado no le diste nada. Y detuviste el pan al hambriento. O sea, cuando tú tenías oportunidad de bendecirle y no les bendices, eres codo, ¿verdad? Esa es la palabra. Cuando uno hace esas cosas, cuando uno tiene, mis hermanos, de modo de ayudar, te piden ayuda y no la das, estamos haciendo mal delante de Dios. Amén. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. Cuando una persona hace todas esas cosas, mis hermanos, en ese tiempo, las viudas eran muy reconocidas para que les ayudasen, para que los hombres hicieran misericordia con ellas, las familias de la tierra hicieran misericordia con las viudas, porque dice su palabra, Dios tiene misericordia de la viuda y del huérfano. Amén. Y también dice, al que da al pobre, a Dios presta. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de los hombres, de los pobres, de las viudas. Él es defensor de las viudas y de los huérfanos. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario, ¿acaso cree que Dios estará contento con nosotros? Y decimos que todo lo estamos haciendo bien y aquí Dios nos está diciendo hay algunas de las cosas que están mal con nosotros. Y no necesitamos tenerlas todas, mis hermanos. Con el simple hecho de que no recibimos a Jesucristo como único Salvador, con eso tenemos. No necesitamos más. Pero sin embargo hay mucho más que eso. También dice en su palabra, volvemos a Santiago. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Está alguno? Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en tentación. ¿Qué pasa con esto, mis hermanos? Que nosotros, como buenos cristianos que debemos ser, no podemos enredarnos con nuestras propias palabras, para no hacer caer a aquellos que son débiles, o para no darles a hablar a aquellos que no tienen a Cristo, porque si no van a decir, es mentiroso, ese quedó de hacer algo y no hizo nada. O sea, si vas a poder, sí, y si no, tanteas no poder, dile, sabes que no puedo, pero no le digas sí cuando sabes que no lo vas a hacer, porque eso es mentira. Y aquellos lo van a agarrar de pretexto para decir cosas contra ti. O sea, caes en lazo de condenación. Para que no caigas en lazo de condenación. Porque dice que todo aquel que jura, hace mal. Nos dice claramente, no juréis. No juréis, el Señor Jesucristo nos dijo en San Mateo 34, 5, 34 y 37, nos dijo claramente, no juraréis por el cielo, porque es el trono de Dios. Amén. Ni juréis por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni juréis por qué más.
por vuestra cabeza, o sea, no jures ni por ti mismo, Ujú. porque no podrás hacer, el hombre no podrá hacer su cabello ni negro ni blanco. Amén. Yes. Pero ahorita vemos que lo hacen de todos colores. Ahorita la gente se pone hasta azul y verde los pelos, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las personas caen en condenación. En el mundo no me extraña, mis hermanos, porque ellos están ignorando la verdad. Pero que un cristiano ande ya con esos colores está grave. Es de tener que decirle de las cosas que no ha entendido quizás. Quizás no ha llegado a esa parte, ¿verdad? Que nosotros tenemos que guardarnos para Dios. Ujú. Hay cristianos, mis hermanos, que se tatúan todavía. Cuando dice claramente en Levítico, no sajarás tu cuerpo ni te pondrás imagen en ella. No podrás imagen alguna. Sí, uno no es res para estar sellado, mis hermanos, con esos tipos de tatuajes, de iniciales. No, mis hermanos, eso le queda al mundo porque está ignorando la verdad. Pero el que está lleno de la palabra de Dios, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Será que acaso no le pone interés a las cosas de Dios? ¿Será que realmente no está metido en las cosas de Dios? Está de apariencia nomás en la iglesia. Bendito el Señor. Elías era un hombre, mis hermanos, igual que nosotros. Seguimos en lo mismo, no me he desviado de las cosas que nos dice el Señor. Nosotros tenemos que guardar la paciencia. Cuando nosotros no somos pacientes, caemos en esas condenaciones que acabamos de hablar ahorita. Podemos llegar a mentir. Podemos llegar a caer en algo así de que, mi hermano, si alcanzo a poder, voy a ir. ¿Para qué le dice eso? Mejor dígale no, o dígale sí, estoy seguro. Si le va a decir que sí, esfuércese por hacerlo, para que no le quede mal. Porque cuando le dice a ver si puedo, ellos ya lo toman como un sí. Lo están esperando. Así es el mundo. Y el enemigo se va a encargar para engancharlo con sus palabras. En condenación va a caer. Si le dices palabras, mejor dígale, ¿sabe qué? No puedo. Hay que planear el tiempo. Hay que estar sobre el tiempo. ¿Sabe qué? Pues a tales horas no va a poder. Pero cuando queramos de hacer algo, estoy poniendo esto por ejemplo, puede aplicar en muchas áreas, pero estoy hablando de cuando uno queda de ir a algún lugar o hablarle a alguna persona. Hermano, yo le voy a hablar, tales horas. Pasan 10 y ni le hablas. Caes en condenación, caes en lazo de condenación. Entonces, uno no puede estar diciendo voy a hacerlo y no lo haces. ¿Por qué? Porque damos a hablar a las personas. Y nos dicen, pues ese no cumple su palabra, pero sí se la da de cristiano y que predica. Y que el Señor lo ha cambiado, dice. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? El nombre del Señor es vituperado por causa nuestra, porque nos tratan de mentirosos. Las redes sociales, mis hermanos, son buenas si las usamos con buenos intereses, con cosas buenas de Dios. Pero hay tanta maldad ahorita que las redes sociales las están usando para cosas del mundo, mis hermanos, cosas que realmente no traen ningún beneficio, incluyendo cristianos, y lo digo para la vergüenza de los cristianos, que ponen cosas mundanas. O sea, ¿cómo puedes decir yo soy cristiano y voy a estar publicando, por ejemplo, publicar cosas del mundo? Si yo soy cristiano no puedo andar dándole like a las cosas del mundo. Yo no puedo darle like a las cosas que son de vicios, no puedo darle like a los bailes, no puedo darle like a la música mundana. ¿Por qué? Porque yo no practico esa música, yo no practico esas cosas. Si alguna vez me deslicé y tuve un error, gloria a Dios que me levantó. Bendito es el Señor. Pero eso no quiere decir que eso me vaya a condenar. Porque si yo volví al Señor es porque Dios me salvó. Amén. Gloria al Señor. Hay de aquellos que no se levantan de esas cosas, ¿verdad? Porque va a ser terrible en aquel día. Mejor es buscar la presencia de Dios, buscar el perdón de Dios. Dice la palabra del Señor para que no se admiren del que cae. Porque también dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. No quiere decir que no vaya a caer en algún día si se descuida. Entonces, pero también dice claramente, es imposible que no haya caídas. O más bien es necesario que haya caídas. Pero hay de aquel por el que son provocadas las caídas. O sea, tiene más condenación el que te hace caer
porque ciertamente 7 veces caerá el justo y las 7 lo levantará Jehová. Amén. Pero hay de aquel que lo hizo caer. Gloria a Mayormente si lo hizo con intención de hacerlo caer. Dios. Santo Dios. Es necesario que haya caídas. ¿Por qué? El Señor sabe por qué, a mí no me pregunte. Pero eso dice la palabra, es necesario que hayan caídas para demostrar su gloria al Señor. Amén. Y para demostrarle también a aquel que hace las caídas, el que provoca las caídas, que un día va a tener un juicio. Bendito el Señor. Bendito sea. Aleluya, bendito Dios. Entonces, volvemos a lo de los hombres, mis hermanos, que nos ponen muestra de cómo estaban esperando y caminaban en los caminos del Señor como Job, ¿verdad? Este siervo que siempre era fiel a Dios. Dios mismo daba testimonio. ¿No has visto a mi siervo Job? Que era buen ejemplo en la tierra y temeroso de Dios. Nos gustaría que el Señor nos dijera lo mismo ahora en estos tiempos, que fuéramos realmente temerosos de Dios. Sí, amén. Pero desafortunadamente ni en los altares somos temerosos, menos en el mundo, menos andando en la calle. Si en el día de culto no somos temerosos de Dios, mis hermanos, olvídense de andar afuera. ¿Saben? Una vez anduve, por misericordia de Dios, anduve en Leesburg, Virginia, me parece que es. Entré a una iglesita ahí, fue una temporada solamente, y entré a una iglesia porque yo deseaba congregarme. Y una de las cosas que menos me gustaba ver, la miré ahí en esa iglesia. No voy a decir nombres, ni nombre del pastor tampoco. Pero lo que sí les digo, mis hermanos, es de que me llevé una gran sorpresa, una enseñanza, porque yo miraba a unas jovencitas en alabanza, bien metidas en alabanza, ¿verdad? Estaba una mujercita que tocaba, no me acuerdo si era bajo sexto o era guitarra, pero ellas bien entradas en alabanza, bendito Dios, que bendición. Y como el pueblo es pequeño, un día que me lo encuentro saliendo del culto, como no, yo creo que no pasaba ni una hora, pues está bien pequeñito el pueblo, y fui a una tienda, y en la tienda me la encontré, mundanita. Ahí andaba bien vestida con sus faldas largas y acá afuera ya andaba en el mundo. O sea que en cuanto salió ahí se quitó las faldas y ya andaba mundanita afuera. Nosotros debemos ser, o somos mundanos en donde quiera, o somos santos en donde quiera, mis hermanos. El que es santo, santifíquese más, y el que está en el mundo, y dígale, sígale, si así cree que está bien, dele. El Señor no lo va a obligar a nada. El que sea inmundo, sea inmundo. El que es santo, santifíquese más. Así es que depende de nosotros. Bendito Dios. Amén. Pero si se mantiene santo adentro y mundano afuera, eso aplica a ser tibio. No somos ni de allá ni de acá. Somos en un término medio. Y esos no van para arriba. Dice el Señor que los vamos a vomitar de su boca. No se levantarán. No se levantará el impío en medio de la congregación tampoco. O sea, no va a crecer espiritualmente. En Primera de Reyes, mis hermanos, 17 nos enseña lo que nos está diciendo aquí. Dice, ¿está alguno entre nosotros afligido? Antes de entrar a eso de Primera de Reyes, vamos a leer esto. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mis hermanos, cuando hay aflicciones, cuando menos quiere el cristiano orar. Es cuando menos quiere entrar en la oración, y es cuando más debe uno hacerlo. Está entre vosotros, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Esta es una práctica que se viene haciendo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Yo quiero hacer un hincapié en esto. Dice claramente en el verso 15, y la oración de fe. No está hablando de la oración para el enfermo, la oración de fe.
O sea, la persona tiene que estar arrepentida y saber que Dios le va a sanar. Dios no va a sanar a la persona por la fe del que va a orar, sino por la oración de fe. Tú confesarás tu pecado y si hubieras pecado, el Señor te perdonará, dice claramente. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Si no hay confesión de pecados, no son perdonados, mis hermanos. No son perdonados. Tiene que ser una oración de fe. Si una persona está afligida, está enferma, acuérdense que como los enfermos iban al Señor y creían en Él. Porque dice que cuando los sanaba le seguían y le querían seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos hacían la oración de fe, ellos creían en Jesús. Y cuando nosotros hacemos esa oración, entonces, si hay algún mal en nosotros, sale huyendo. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros recibimos la salvación del Señor, nos limpia su sangre y las enfermedades huyen. Porque no hay nada. ¿Sabían ustedes que las enfermedades son demonios también? Porque este mundo está bajo el maligno. Todas las cosas entró por parte del pecado. Amén. Bendito Dios. Entonces, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En esto de las ofensas no se refiere, mis hermanos, a las quejas. Las quejas son muy aparte, los pecados son aparte. Las quejas son como las que les expliqué al principio. Cuando nos quejamos que estamos hartos de cualquier situación, eso son quejas. Pero cuando nos confesamos nuestros pecados es diferente, hermana. Fíjese que yo pequé contra usted porque pues dije que era chismosa. Hablé mal delante a sus espaldas. Le dije que de mal usted es chismosa. Quiero que me perdone. Y así, cualquier otro pecado. Fíjese que yo hablé mal de usted, hermano, y el Señor me ha hablado y yo quiero pedirle perdón. Quiero que estemos bien delante de Dios. Eso es confesar nuestros pecados. No que nos confiésemos para que nos salven de ellos, las personas, no, sino para estar bien, con una conciencia tranquila delante de Dios. Perdonad vuestros pecados, porque si no perdonas a tus hermanos, el Padre no te perdonará tampoco. Si no perdonas a tus semejantes, el Dios Todopoderoso no te perdonará tampoco. Eso dice su palabra. Sí. Bendito Dios. Elías, entonces, y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí entra en otra cosa. No es cualquier oración, no es cualquier persona que ore para algo así. Es la oración del justo, la oración del que está caminando en integridad con Dios. Esa oración es la que puede mucho. Esa oración es la que mueve a misericordia a Dios. No es cualquier oración, no es de cualquier persona. No es de esas cadenitas de oración que hacen, ya que vamos a hacer una cadena de oración. Y se mandan versos así de, y hagan esto y hagan lo otro para hacer una cadena de oración. Y ni oran, esa es la verdad. Orar es una cosa, rezar es otra cosa. Rezar es decir lo mismo todo el tiempo, repetitivas. Y voy a ser muy claro con esto, voy a ser muy certero. Orar es decir, Padre nuestro que estás en el cielo todo el tiempo. Perdón, rezar es decir todo el tiempo el Padre nuestro. Rezar es las Aves Marías, que no salen de lo mismo. Las aves de Dios te salve y no sé qué. Todas esas cosas, mis hermanos, son rezar, porque repiten la misma otra. Acuérdense, una sola vez me acuerdo que yo me confesé cuando era cristiano. No, pero también dicen que son cristianos. Cuando era cristiano católico. Entonces, mis hermanos, una vez me confesé que me acuerdo. ¿Y saben qué me dijo el cura? Me puso de penitencia, él me perdonó, sus pecados son absueltos. Dice, pero así ve y réjate unos 15 Padres Nuestros y unas 20 Ave Marías. Y luego ya sales tranquilo. Lo mismo, repite 20 veces. Eso es rezar. Palabras repetitivas. Cuando el Señor nos dijo claramente, cuando oréis, no uses palabras repetitivas. Amén. Sino orar así, Padre Nuestro, que tal, y así. Es una forma de decirlo tan clara que ellos no pueden entender. No saben descifrar el Padre Nuestro en pocas palabras. Y no es con
no es con ofensa, sino es con verdad. Esa es la realidad. Bendito Dios. Pero si vienen a Cristo, les enseña cómo orar. Amén. Los discípulos, Yes, amén. los discípulos aceptaron y andaban con él y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Pero la gente de hoy le dices que no saben orar y que le pidan a Dios y se molestan. ¿Por qué? Porque ellos saben orar, según ellos. No aceptan que no saben orar, que necesitamos de Dios. Pero lo que no aceptan es que otra persona que esté igual se los diga. Pero si aceptan a un sacerdote llamarle padre, y es igual de ellos que también, y aceptan el perdón de ellos como si fueran Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a otra persona, yo te absuelvo de tus pecados? Si yo no soy Dios, yo no morí por ti. ¿Cómo yo te voy a absolver de tus pecados? Si en mis intimidades tú no sabes cómo ando yo. ¿Eh? Hay pecados que son patentes y hay pecados que se descubren después de su palabra, que están ocultos pero salen a la luz. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Todos los pecados le están saliendo caros. Bendito Dios. Bueno, pero ese es otro tema que no quiero tocar ahorita, más allá todavía. Bendito Dios. Entonces, Elías, mis hermanos, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Oró para que no lloviese. Y era un hombre semejante a nosotros, mis hermanos. Ustedes no vayan a pensar y no les metan mentiras al diablo ahí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para que digas eso? Para que hables así. A Jesús le dicen, ¿y quién es este que dices esas cosas? ¿De dónde saca esas cosas él? Así también dicen a nosotros, ¿y ese por qué hablas así? Si yo le conozco, me conocías. En otro tiempo ya no me conoces. Ahora me desconoces, por eso no quieres las pláticas conmigo. No me conoces. Que el Señor te ha lavado el cerebro, no solamente el cerebro, me lavó todo con su sangre preciosa. No solamente me dio una mente renovada, me quitó la reprobada que tenía antes. ¿Por qué? ¿Por qué reprobada? Porque hacía todo lo contrario a la verdad. Eso es tener una mente reprobada. Andaba en vicios, andaba en cosas del mundo, hablaba palabras obscenas, todo cosa de mentira hacía yo, así como todo el mundo lo hace. Entonces no hay hombre que me diga que él no peca. Salomón dijo claramente cuando dedicó el templo a Dios, dice, cuando oren y dirijan sus oraciones a este templo, tú lo dirás de lejos, Señor, porque no hay hombre que no peque delante de ti. Nosotros estamos expuestos también a pecar. Por eso es que nosotros nos mantenemos siempre unidos en las cosas de Dios. Y el mundo, ¿cómo no va a pecar si no tiene nada de Dios? Si no busca a Dios. Lo buscan a su manera, pero ese es otro Dios. No es el mismo Dios, porque mi Dios tiene cosas que nos prohíbe. A ellos no se les prohíbe nada. Están en el mundo. Están en un sistema que está arreglado, en el Dios que tiene un sistema global, que lo tiene arreglado todo. Ese es el Dios que ellos sirven y no se dan cuenta. Eso le dice el Señor. Amén. En San Juan 8:44. ¿A quién es el que adora? Bendito Dios. Y entonces, él era un hombre semejante a nosotros y sin embargo oró. Cuando dice que era semejante a nosotros y que tenía un cuerpo, mis hermanos, como el de nosotros, que también tenía estaba sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Que vivía en un cuerpo de pecado igual que nosotros. Sentía cosas igual que nosotros. Hacía cosas igual que nosotros. Sin embargo, como era temeroso de Dios y habitaba bajo la presencia de Dios, él hacía grandes cosas con la oración porque movía a Dios a misericordia. Amén. Y entonces dice que él fue y le dijo al rey Acab, dice, no volverá a llover ahorita en 3 años y medio, si no es por palabra mía. Y no llovió, paró la lluvia. Después, mis hermanos, después vino una cosa grande. Vino antes de que volviera a hacer llover, fue y le dijo a Acab, júntame a todo el pueblo, reúneme a todo el pueblo, a todo Israel. Y reúneme también a los profetas de Baal. Bendito el Señor. Amén. Y dice la palabra, mis hermanos, en Primera de Reyes 18:14,
que los profetas de Baal eran 450 y los profetas de Acera eran 400. Y esos eran los que comían a la mesa de Jezabel. Oiga, no solamente los profetas de Baal estaban reunidos con Jezabel, sino los profetas también de Acera. Acera o Acera, como sea. ¿Quién es Acera? Acera era una diosa de la fecundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que era de la fertilidad. O sea que en pocas palabras era la madre de todos los dioses. Porque por ella era la creación, todo ser humano. ¿Les suena algo así como la diosa del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios? Algo así parecido, ¿verdad? Era más que Dios entonces, pues era la madre de dioses. Puede googlearlo, mis hermanos, Acera, y van a ver qué le dice ahí. Entonces, mis hermanos, antes de que eso, pues sabemos que él se fue con los profetas. Y ya sabemos la historia, los acabó. Pero hubo un cansancio en el profeta. Hubo una debilidad, como en todo ser humano nos pasa, mis hermanos, a todo creyente de Dios. Nos cansamos con tantas cosas. Pero este profeta, mis hermanos, cuando acabó de matar a los profetas de Baal, dice que la mujer Jezabel le mandó decir, lo amenazó, que lo iba a poder, igual que los demás profetas, lo iba a decapitar. Y dice que este varón temió y salió huyendo. Y se fue, mis hermanos, y se escondió, caminó un día y se fue y se puso bajo de un enebro. Y estaba sintiéndose mal. Vamos a ver qué dice su palabra para que sea más entendido, mis hermanos. Aleluya, bendito es su nombre. Amén, amén, gloria al Señor. En Primera de Reyes, mis hermanos. Primera de Reyes. Bendito es el Señor. Precioso. Poderoso nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos a tardar un poquito más, pero es para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Aleluya. Dice su palabra en el capítulo 19, mis hermanos. 19 de Primera de Reyes. Amén. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Acab dijo a Jezabel, 19:1, Acab dijo a Jezabel nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El hombre estaba cansado, mis hermanos. El cristiano, mis hermanos, cuando está en una lucha constante, porque es una lucha constante en nuestra vida, se cansa, se fatiga. Y por eso es necesario que nosotros vengamos a los pies del Señor y pidamos que nos fortalezca, que nos ayude.
porque Amén. nos fatigamos del camino, en este caminar de tanta maldad que hay. Pero él huyó y le dijo, ya basta, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mis hermanos, cuando uno se agota, no te quedan alientos de nada. Ya no quieres seguir congregándote, ya no quieres orar. Te quieres, hasta sueño te da porque el diablo te quiere dormir. Te pasas durmiendo nada más. Pero el Señor siempre tiene cuidado de nosotros y le envió un ángel y le dijo, levántate y come. En pocas palabras, levántate y ora, porque el alimento de nosotros es espiritual, mis Amén. hermanos. Yes. Bendito Dios. Un alimento, mis hermanos, comida terrenal no nos va a dar alientos para estar en las cosas de Dios. Es el alimento espiritual el que nos da fortaleza. Amén. Yes. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El hombre seguía cansado y se volvió a dormir, no tenía ganas de nada, estaba fastidiado. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Mis hermanos, nosotros no podemos quedarnos en un solo lugar, diciendo, en esta condición me quedo, ya de aquí no quiero más compromiso, aquí me quedo, aquí me la llevo suave. No, mis hermanos, el compromiso ya lo tenemos, puesto que ya tenemos el conocimiento de Dios. Cuando yo tenemos el conocimiento de Dios, no hay marcha atrás. Porque mayor condenación hay para el que sabe hacer las cosas y no las hace. Santo. Bendito Dios. Entonces aquí no se trata ya si queremos o no. Ciertamente lo podemos hacer, pero no nos va a beneficiar en nada. Nos podemos perder. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Así el Señor te dice, ¿qué haces aquí? Cuando tú debes estar firme, adelante. ¿Qué haces aquí sobrecaído? Tienes que levantarte, tú no puedes permanecer en una situación porque tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres Hijo de Dios. Tú no puedes estar en esa condición, porque en esa condición es en la que te quiere tener el enemigo, en una condición desesperante, en una condición de miedo, en una condición de que ya no quiero seguir adelante, en esa condición te quiere tener el enemigo. Pero dice el Señor, ¿qué haces aquí? Ese hombre tenía comunicación de Dios, mas sin embargo ahí nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta condición? Levántate. Amén. Bendito sea. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, usted puede estar cansado de las cosas que están pasando, puede estar cansado de ver tanta maldad en las mismas congregaciones, mis hermanos, que han dejado el pacto de Dios, que han dejado la verdad por cambiarla por la mentira. Y ahora las palabras de los hijos de Dios no quieren escuchar. Ese hombre estaba cansado, estaba fastidiado, al cabo ni entienden, Señor, ya no les voy a hablar. Ya no voy a decir nada en tu nombre, al cabo ni caso hacen. ¿Para qué les hablo? Sentí un vivo celo porque sabía que Dios tenía la razón, pero la gente no quería entender. La gente no quiere entender. Pero nosotros tenemos que estar siempre hablando de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Bendito Señor. Dios. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Cuando le dice sal fuera, le dice, tú no puedes mantenerte soterrado. Tú no puedes mantenerte en una forma que estás mal ahí, que no quieres salir, que no quieres ni vivir siquiera allá. Levántate, yo no te puse para tenerte en una condición aquí. Yo no te levanté para tenerte, para que tú te vayas y te metas en una condición así. Yo te levanté para que pusieras en alto mi nombre. Amén. Sobre todos los hijos. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Saben qué era el monte Horeb? Donde Jehová les puso los mandamientos al pueblo de Dios. Cuando Jehová le dijo,
reúneme a todo el pueblo al pie del monte, porque yo hablaré a ellos. Así le dijo, sal fuera y búscame fuera del monte. Ve al pie del monte y espérame ahí, porque hablaré contigo. Amén. Bájate, o más bien sal fuera, porque estaba encuevado, estaba en una cueva, dice. Sal fuera y muéstrate delante del monte. Y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Porque el Señor siempre está con nosotros. Amén. Bendito Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Mis hermanos, en la vida del cristiano le pueden pasar muchas cosas. El Señor está contigo. Mas sin embargo vienen cosas grandes que quizás tú estás pensando y el enemigo te mete esas ideas que el Señor está haciendo eso para que tú sufras, que el Señor te tiene en esa condición. Pero el Señor no está ahí. Porque dice su palabra claramente, si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Si alguien lucha contra ti, lo hará sin mi consentimiento. El Señor no estaba allí. Él miró una tempestad grande, miró un terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Bendito el Señor. Amén. Y tras el terremoto, en el verso 12, capítulo 19, verso 12, de Primera de Reyes, dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Bendito el Señor. Gloria a Ahí Dios. donde está el fuego de Dios, mis hermanos. Ahí donde está el fuego de Dios, donde está esa delicadeza de nuestro Dios. Ese silbo pasivo y delicado. Ahí donde está la presencia de nuestro Dios. Donde está el fuego de Dios, mis hermanos. Ahí hay libertad y hay fuerzas para nosotros. Entonces, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Oiga, este hombre estaba tan metido en esa debilidad, mis hermanos, que ya Dios le había dicho que saliera y no salió, y oyó ese gran terremoto y ese aironazo que rompió las peñas, y Jehová no estaba ahí. Pero cuando sintió ese fuego, mis hermanos, cuando sintió ese fuego, apareció ese fuego, y tras ese fuego apareció un silbido apacible. Entonces él salió. Entonces él oyó y salió, dice, y cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Entonces sí estaba ahí para escuchar al Señor. Amén. Entonces sí tuvo alientos para escuchar al Señor, y dice, y cuando lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué huyes? Uno no debe de huir, mis hermanos. Y muchos dicen, no, pues es que una simple mujer la hizo correr, mis hermanos. Si ustedes supieran qué hay tras ese espíritu jezabélico, no dirían eso mismo. Eso no era una mujer cualquiera. O sea, no me refiero que no era una simple mujer, sino lo que ella representaba, el espíritu jezabélico que hay en este día. Acuérdense que tenía 450 de Baal sirviéndole y comían a su mesa, y 400 profetas de Aserá. Y estaban a su mesa. Esa gente, ese espíritu es maligno, mis hermanos. Ese espíritu es el que hace caer al pueblo de Dios. Es el que trae todas esas cosas terribles para que el pueblo se corrompa. Por eso hay tantas mujeres que se pasean en las iglesias, se sirven en las iglesias todas mundanas. ¿Por qué? Porque traen el espíritu jezabélico. Comen en la mesa de esa mujer. Y el Señor en el libro de Apocalipsis dice claramente, y es que tengo esta cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que hace caer a mis siervos. Amén. Que sacrifica a los ídolos y hace que mis siervos caigan en cosas que no deben. Eso no es cualquier persona, mis hermanos. En sí no es la mujer, sino el espíritu jezabélico que representa.
Todos esos demonios comían en su mesa. Entonces no era cualquier cosa por la que oyó a él. No es cualquier cosa la que se mueve en medio de las iglesias, mis hermanos. Para el que has entendido y tiene el celo del Señor, se da cuenta. Y por eso es que uno predica la verdad del Evangelio, para que sean desnudados esos demonios, para que sean desnudados esas cosas del mal, para que la gente no los practique. Aunque la gente está tan engañada que se enojan porque uno les predica. Y mucho más si les dice, ay, tú tienes un espíritu, Jezabel, y olvídese, no se lo aguantan. Si les dice, ay, tú eres hijo del diablo porque las cosas del diablo haces, no te soportan. Entonces, obviamente, no la quieren porque ¿quién va a querer la verdad? Duele la verdad, pero no deja de ser la verdad. Amén. Bendito ¿Y por qué les duele? Porque es la verdad. Si fueran de Dios, la recibirían y se gozarían. Pues decían, porque eso no es para mí, Señor, tú lo sabes. Pero yo me gozo porque estás hablando a alguien más. Amén. Pero como les cae en la pura frente, se enojan. Eso es la verdad. Amén. Bendito el Señor. Entonces, respondiendo, he sentido un vivo celo, le volvió a repetir, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahí puede haber ahorita hermanos, mis hermanos o hermanas, que se han cansado de tanta maldad entre el mismo pueblo de Dios. Y dicen, Señor, ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir en estas cosas porque la gente ni quiere, Señor. Tus mismos hijos, Señor, se apartan de ti y se congregan, pero para hacer maldades, ¿de qué sirve, Señor? Ya no quiero hablar del Evangelio, Señor. Ya si quieren, mejor aquí voy a aprender yo aquí en mi casa sola, aquí con mi familia y nomás. No, mis hermanos, el Señor no nos mandó para tenernos soterrados ahí. Nos mandó para que Amén. brillemos en medio de la oscuridad, Aleluya. en medio de las tinieblas, brille la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso dice su palabra. Amén. Entonces no nos sacó, no importa que la gente no quiera, tú habla la palabra. No importa que te digan y quién eres tú para decir, no importa. Sabemos quién somos nosotros en Cristo. Amén. Es el enemigo el que no quiere que hables, Ujú. el que no prediques. Es el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Podemos apreciar a las personas, podemos amar a nuestras familias, pero no son ellas nuestra lucha, sino lo que gobierna sus vidas. Esa es la realidad de las cosas. Aleluya. Entonces nosotros no tenemos por qué dejarnos y decir, Señor, ya no quiero predicar tu palabra, es por demás. Mejor me muriera yo, mejor llévame contigo, Señor. Ya no quiero. No, mis hermanos. Esto no es, dice, levántate, porque es necesario que hagas esto todavía. Amén. Bendito el Bendito es- Señor. sí, bendito sea. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendito, poderoso es el Aleluya. Señor. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, le dijo, solo yo he quedado y me buscan para matar, para quitarme la vida. Y le dijo Jehová en el 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nun ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Por qué, mis hermanos? El Señor todavía tiene largo camino para nosotros. El ángel le dijo claramente, el ángel cuando se le apareció que estaba ahí en el enebro, levántate porque largo camino te espera todavía. No es cuando tú quieras y digas ya no quiero servir, es cuando Jehová te levante ya, cuando Jehová te recoja ya. No es cuando nosotros nos queramos jubilar, no es cuando nosotros nos queramos descansar, no es como nosotros queramos servirle al Señor, sino que estemos prestos para lo que el Señor nos lleve Amén. y nos diga, bendito el Señor. Bendito sea. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos en una condición. Tú que me estás oyendo, no te quedes en esa condición, porque el enemigo eso es lo que quiere, acabarte. Dios te ha levantado como reparador de portillos, te ha levantado para que restaures las ruinas que ha hecho el enemigo en tu familia. Amén. Yes. Y si tú has decidido quedarte así callado, si has querido quedarte así callada sin hacer nada ya, recuérdate que el don de Dios o los dones de Dios y el llamado es irrevocable. Amén.
A Elías no le dijo, Elías, no te preocupes, sino que le dijo, hey, regrésate por el camino y me vas a hacer esto y esto todavía. Pero también le dijo, y llamarás a Eliseo para que él quede en tu lugar. Él ya tenía el día para cuándo, no era cuando Elías no quisiera, cuando Elías quisiera, perdón. Pero el Señor lo levantó otra vez y le hizo ver las cosas. Amén. Tenía que decirle, ¿qué haces ahí conformado ya? Si alguien te dejó a ti, no te ha dejado a ti, me ha dejado a mí. Si alguien te decepcionó a ti, no es a ti a quien decepcionó, es a mí. Amén. Levántate de esa condición. Amén. Amén. No es de ti quien habla, es de mí. Porque yo te he puesto para buenas obras. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros veamos hacer lo correcto delante de Dios. Porque es su nombre el que es blasfemado, es su nombre el que es vituperado. Por eso es necesario Amén. que nosotros hagamos su voluntad para que su nombre sea glorificado en todos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya, bendito el Señor. Aleluya. Así es que sigamos adelante, mis hermanos. Yes. Sigamos adelante y no menguemos respecto a las cosas de Dios. Si en algo tenemos que menguar, es en nuestra vieja naturaleza. Amén. Si hay algo que tengamos que cambiar, mis hermanos, pedirle a Dios y también poner manos a la obra, porque no todo tenemos que dejárselo a Dios. A Dios no podemos decirle, cámbiame esto, pero tenemos que nosotros poner parte también de nosotros. Amén. Porque si le dices, cámbiame, pero tú sigues practicándolo, pues entonces no estás poniendo, no te estás esforzando. Eso es una gran verdad que uno debe de entender, mis hermanos, que esto es algo más serio de lo que nosotros pensamos. Sigamos adelante y que nada nos quite la bendición. Comas esa torta. Amén. Cómase la segunda torta si es posible, no importa si a la primera no se levante, levántese en la segunda. Amén. Cobre nuevas fuerzas, camine los 40 días con su noche si es necesario y Dios le hablará. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Sé que él caminó hasta el monte Oreb, al monte de Dios, porque a pesar de su debilidad, él buscó la presencia de Dios. Y aunque estaba soterrado allá en una cueva, estaba donde el Señor le iba a hablar, donde el Señor le habla a su pueblo. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero el cristiano de hoy en día no se debe quedar soterrado en su cuarto. No se debe quedar, mis hermanos, en una sola condición y decir, así me conformo yo, Señor. Ya no quiero, ya que dejé ese compromiso, ya no lo quiero agarrar ahorita que hay chance. No, mis hermanos, este es manos a la obra. Amén. Amén. Manos a Para la obra, gloria le y honra de Dios. dijo el Señor, y esfuérzate, sé valiente, porque largo camino te espera todavía. Bendito el Señor. Así es que Aleluya. bendecimos a nuestro Dios por esta palabra Bendito y le sea damos Dios. gracias y que sea de grande bendición para cada uno, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente y los guarde. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, bendito el Señor.